Era un día gris y melancólico en las vastas llanuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El cielo, usualmente despejado y sereno, parecía ahora un océano agitado, cubierto de nubes densas y oscuras que, como pesados telones de humo, cubrían la luz del sol. La atmósfera era inquietante, como si la misma naturaleza presintiera algo más que una simple tormenta. El viento, que soplaba en ráfagas irregulares, parecía tener vida propia. Levantaba polvaredas de tierra seca que formaban remolinos y serpenteaban por la solitaria carretera, una línea recta y desierta que cruzaba el paisaje con una aparente indiferencia ante el drama que se avecinaba. Cada ráfaga era como un aviso, un recordatorio constante de que algo poderoso y primordial estaba por suceder. Los árboles, esparcidos en la llanura como vigías solitarios, se mecían y retorcían bajo la furia del viento. Sus ramas se agitaban con violencia, y el sonido de sus hojas, arrastradas en todas direcciones, se mezclaba con el crujir de las cortezas, creando una cacofonía natural que llenaba el aire con una sensación de amenaza. Los animales, sensibles a los cambios de su entorno, parecían haber desaparecido. No había ni rastro de ellos, ni un murmullo en la hierba ni el trino de un pájaro en el cielo. Todo el mundo animal se había refugiado, dejando el paisaje en una calma desconcertante. El cielo, cada vez más cargado, destellaba con esporádicos relámpagos que cruzaban las nubes en silencio, como cuchillos de luz abriendo brechas en la oscuridad. Cada destello iluminaba por un instante el paisaje, proyectando sombras largas y fantasmales de los árboles y los matorrales sobre el suelo. Poco después, el eco sordo de un trueno resonaba en la distancia, rompiendo la quietud con una potencia que vibraba en el pecho. El aire estaba denso, pesado con una energía que no se veía, pero que se sentía en cada rincón. Era como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando ese instante final en que la tormenta se desataría en toda su furia. Había una carga eléctrica en el ambiente, esa sensación inconfundible de que algo más profundo y visceral que una simple tormenta estaba a punto de liberarse. En medio de esta tensión atmosférica, un grupo de caballos salvajes apareció en el horizonte. Galopaban libres y desafiantes, moviéndose en perfecta armonía, liderados por un imponente semental negro cuyo pelaje absorbía las sombras como si fuera parte de la misma tormenta que se acercaba. Era Espíritu, el líder indiscutido de la manada. Su figura se recortaba contra el cielo oscuro, un espectro en movimiento que parecía llevar consigo el espíritu mismo de las llanuras y de la tormenta que se gestaba. Espíritu guiaba a su manada con paso decidido, ajeno al miedo que impregnaba el ambiente. Era como si, en lugar de huir de la tormenta, cabalgaran hacia ella, desafiándola con cada golpe de sus cascos contra el suelo. No era simplemente un líder, era un símbolo de resistencia y libertad en una tierra que, por naturaleza, no ofrecía misericordia. El trueno resonó más fuerte, y una primera gota de lluvia, grande y solitaria, cayó sobre la tierra seca, levantando una nube de polvo al tocar el suelo. Pronto, miles de gotas comenzaron a caer con creciente intensidad, golpeando la tierra como un preludio al clímax de la tormenta. Pero los caballos, liderados por Espíritu, no aminoraron el paso. Era como si estuvieran dispuestos a desafiar los elementos, como si su esencia misma se alimentara de la furia y la libertad de la tormenta. En el horizonte, el cielo y la tierra parecían fusionarse en un espectáculo de fuerza y misterio. La tormenta había llegado para reclamar su dominio sobre las llanuras, y con ella, la promesa de un encuentro que cambiaría la vida de todos los que la habitaban. Bajo el cielo cargado de presagios, el grupo de caballos salvajes corría en libertad por las vastas llanuras, una fuerza indomable que desafiaba el poder de la tormenta que se avecinaba. La manada se movía como un solo ser, sincronizada en un ritmo profundo y casi sagrado, sus cuerpos poderosos y ágiles surcando el paisaje con gracia y determinación. El sonido de los cascos contra el suelo era un tamborileo rítmico y envolvente que se mezclaba con el silbido del viento, creando una música primitiva que resonaba en el corazón de la tierra. Al frente, guiándolos con fuerza y seguridad, iba Espíritu, un imponente semental de pelaje negro como la noche, cuya presencia dominaba el grupo. No era un líder solo por su tamaño o fuerza, sino por algo mucho más profundo. Espíritu era el alma de la manada, el guardián de su libertad y el protector de su vida salvaje.
Los otros caballos lo seguían no por miedo ni obligación, sino por una lealtad incuestionable que solo él había sabido ganarse con su valentía y su astucia. Espíritu no era un caballo cualquiera. Había conducido a su manada a través de los tiempos más duros, inviernos implacables en los que la tierra helada no daba tregua, veranos en que el sol abrasador parecía querer fundirlo todo bajo su resplandor. En cada una de esas pruebas, él había sido la fuerza que los mantenía unidos, la figura que les daba esperanza cuando todo lo demás parecía perdido. Sabía dónde encontrar agua cuando el desierto se volvía hostil, conocía las zonas de refugio en las que podían resguardarse del viento y de las tormentas, y siempre estaba alerta, preparado para enfrentar cualquier amenaza, ya fuera natural o humana. A su alrededor, los otros caballos galopaban seguros, sabiendo que bajo la guía de Espíritu, estaban a salvo. Se movían como una sola entidad, cada uno confiando en el otro, en perfecta armonía. Los jóvenes aprendían de los adultos y los más experimentados transmitían su sabiduría silenciosa, pero todos miraban al frente, hacia Espíritu, quien era su faro en medio de cualquier adversidad. El viento arremetía contra ellos, azotando sus crines y cubriéndolos de una fina capa de polvo y humedad, pero ningún caballo desviaba su curso. Espíritu, con su mirada penetrante y su porte erguido, lideraba el camino con una calma digna de su rango. Su pelaje oscuro, reluciente bajo la poca luz que lograba filtrarse entre las nubes, parecía absorber las sombras de la tormenta, convirtiéndolo en una figura aún más misteriosa y poderosa. En él se mezclaban la fuerza bruta de la naturaleza y una sabiduría casi ancestral que inspiraba respeto. Los otros caballos, aunque fuertes y hábiles, no poseían esa mirada alerta, ese instinto infalible que les hacía ver en Espíritu no solo a un líder, sino a un protector. A lo largo de su vida, Espíritu había enfrentado a depredadores y a cazadores que intentaron romper la libertad de su manada. Había aprendido a eludir las trampas humanas y a desconfiar de cualquier cosa que oliera a peligro. Y, sin embargo, su astucia y desconfianza no lo habían hecho solitario ni salvaje en el sentido brutal, él comprendía el poder de la unión, la importancia de cuidar de los suyos. De guiar a cada miembro de su grupo con el mismo empeño y dedicación. De pronto, un trueno sacudió la calma aparente, y los caballos, aunque inquietos, mantuvieron el paso bajo la guía de Espíritu. Él se mantenía firme, avanzando hacia el valle cercano que conocía como refugio. Sabía que una tormenta en las llanuras podía ser traicionera, que un solo rayo podía acabar con toda su manada si quedaban expuestos. Instintivamente, con una sabiduría que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, condujo al grupo hacia un lugar seguro, donde las colinas podrían protegerlos del viento y de los relámpagos. Era en estos momentos de tensión que el liderazgo de Espíritu brillaba con más fuerza. Sabía que su manada no solo dependía de su fuerza, sino de su serenidad, de esa capacidad de infundirles calma en medio de la adversidad. Sin un solo relincho, sin un movimiento brusco, él les transmitía seguridad, y los otros caballos, confiados en su líder, lo seguían sin dudar. Mientras avanzaban hacia el refugio, Espíritu no apartaba los ojos del horizonte, atento a cualquier peligro, listo para guiar a su grupo a través de cualquier dificultad. Los truenos se acercaban y la tormenta estaba a punto de desatarse con toda su furia, pero Espíritu no tenía miedo. Él era parte de esa tierra, de ese viento, de esas nubes oscuras que se cernían sobre ellos. Sabía que, mientras estuvieran juntos y él guiara a la manada, podrían superar cualquier prueba. Bajo la creciente oscuridad del cielo, Espíritu avanzaba, su figura negra destacándose como una sombra viva entre el polvo y la lluvia que comenzaba a caer. La tormenta podría desatarse con toda su furia, pero él y su manada estaban listos para enfrentarla. Porque en Espíritu, ellos tenían no solo a un líder, sino a un guardián y un compañero, un símbolo de la fuerza salvaje e indómita que habitaba en cada uno de ellos. El viento soplaba con fuerza creciente, y la tormenta rugía en el horizonte, avanzando sin piedad sobre las vastas llanuras. Espíritu y su manada se movían con decisión, dirigiéndose hacia el valle donde podrían resguardarse de la inminente tormenta. Pero de pronto, algo inusual captó la atención de Espíritu. Era un sonido apenas perceptible, un llanto suave y quebrado que parecía flotar en el aire, entremezclado con el murmullo del viento.
Espíritu frenó en seco, sus orejas girando hacia el origen del sonido. Los otros caballos se detuvieron también, mirándolo con curiosidad y desconcierto, como si intuyeran que su líder había captado algo extraordinario. Con sus ojos oscuros, Espíritu fijó la vista hacia la carretera que cruzaba la llanura, una línea solitaria que serpenteaba hacia el infinito. Allí, entre los matorrales que bordeaban el camino, el llanto volvía a sonar, esta vez más claro, un lamento débil pero persistente que parecía suplicar ayuda. El instinto de Espíritu lo impulsaba a avanzar hacia el refugio, a llevar a su manada lejos de la tormenta que se desataba a sus espaldas. Pero algo en ese llanto lo retenía, una urgencia que no comprendía del todo, pero que no podía ignorar. Lentamente, con pasos cautelosos, comenzó a separarse del grupo, dirigiéndose hacia el origen de aquel sonido inquietante. Los otros caballos observaban en silencio, sus cuerpos tensos y sus miradas fijas en el líder que se alejaba de ellos. Espíritu avanzó con cautela hasta la orilla de la carretera, donde el sonido del llanto se hacía más fuerte y claro. Cada paso que daba parecía reverberar en el suelo, resonando en medio del silencio cargado de tensión. Finalmente, llegó a un matorral seco, y allí, bajo la sombra de las ramas que apenas ofrecían protección contra la creciente lluvia, encontró lo que había estado buscando. En el suelo, envuelto en una manta empapada, yacía un bebé humano, tan pequeño y frágil que apenas se movía. Su cuerpo temblaba por el frío, y sus mejillas estaban enrojecidas, perladas de lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia. Espíritu, que nunca antes había visto a una criatura tan indefensa, bajó su cabeza hasta el suelo, acercando su hocico al pequeño bulto. El bebé, al sentir la cálida respiración del caballo, dejó de llorar por un instante, sus ojos llenos de desconcierto y vulnerabilidad encontrándose con la profunda mirada de Espíritu. Aquel contacto visual fue breve, pero poderoso. Espíritu, un ser salvaje que siempre había desconfiado de los humanos, sintió en ese instante algo que jamás había experimentado, una conexión pura e instintiva, un impulso de protección que no podía ignorar. Era como si, por un instante, el bebé comprendiera que el imponente semental que tenía delante no era una amenaza, sino un guardián dispuesto a protegerlo. Espíritu se mantuvo inmóvil, sus ojos oscuros fijos en el bebé, como si tratara de transmitirle calma y seguridad. La tormenta arreciaba, y el viento levantaba ráfagas de lluvia que golpeaban el suelo con fuerza. Pero Espíritu, en lugar de huir, se inclinó un poco más sobre el pequeño, usando su cuerpo como un escudo contra el frío y la humedad. Las gotas de agua resbalaban por su pelaje, y sus crines se agitaban con el viento, pero nada de eso lo hizo retroceder. Sabía que debía quedarse allí, protegiendo a esa criatura que no podía valerse por sí misma. La manada, que hasta ese momento había permanecido a distancia, comenzó a acercarse lentamente, sus miradas llenas de curiosidad y cautela. Para ellos, el hecho de ver a su líder, Espíritu, inclinado sobre una criatura humana era algo completamente incomprensible. Sin embargo, ninguno se atrevió a interrumpir la escena. Era como si, en algún nivel profundo, también ellos entendieran la importancia del momento, como si percibieran que estaban siendo testigos de algo que trascendía su comprensión. A medida que los minutos pasaban, el llanto del bebé se fue calmando, hasta convertirse en un suave susurro, apenas audible entre el murmullo de la tormenta. Espíritu permanecía firme, su mirada alerta y su postura protectora. Sentía que debía hacer algo, que el bebé no podía quedarse allí solo, pero también sabía que él no podía llevarlo consigo. La manada debía moverse, buscar un refugio seguro antes de que la tormenta empeorara. Y sin embargo, Espíritu no podía simplemente abandonar a esa criatura vulnerable. Entonces, emitió un relincho poderoso, un llamado que resonó en la distancia, como una súplica lanzada al viento, esperando que alguien, quizá un humano, pudiera escucharlo. Espíritu, que había pasado su vida desconfiando de los hombres, ahora entendía que su única opción era pedir la ayuda de alguno de ellos. No sabía cuánto tiempo más podría soportar el bebé sin la calidez y el cuidado de su propia especie, y él solo no podía ofrecerle el abrigo que necesitaba. Mientras el eco de su llamado se perdía en la distancia, Espíritu permanecía junto al bebé, decidido a no abandonarlo hasta que llegara ayuda.
La tormenta rugía cada vez más cerca, y el cielo parecía dispuesto a caer sobre ellos en cualquier momento, pero el caballo salvaje no se movía. Sabía que debía proteger a aquella pequeña criatura, que de alguna manera, su destino y el de ese bebé se habían entrelazado en un encuentro que ninguno de los dos podría haber previsto. La noche comenzaba a caer, y el tiempo parecía deslizarse lentamente, cada gota de lluvia, cada relámpago iluminando la escena con un resplandor casi místico. Espíritu, con su porte majestuoso y su lealtad inquebrantable, se mantuvo firme en su posición, un guardián solitario en medio de la tormenta, esperando a que alguien acudiera al rescate del bebé. En su corazón, Espíritu sabía que este encuentro inesperado había cambiado algo en él, algo que quizás nunca comprendería del todo, pero que lo impulsaba a proteger a esa pequeña vida frágil y vulnerable hasta el final. Y así, mientras la tormenta arreciaba y el mundo se sumía en sombras, Espíritu, el caballo salvaje, se convirtió en el guardián de un niño perdido, confiando en que alguien, en algún lugar, escucharía su llamado y acudiría en su ayuda. La tormenta rugía sobre las llanuras con una furia implacable. El viento soplaba sin cesar, arrastrando gotas de lluvia que golpeaban la tierra como pequeñas agujas, mientras los relámpagos iluminaban el cielo en destellos blancos y cegadores. Espíritu, sin embargo, no se movía. Firme y silencioso, permanecía junto al bebé, su gran cuerpo protegiéndolo de la lluvia y del viento, sus ojos oscuros fijos en el horizonte, como si esperara que el destino finalmente cumpliera con su parte en aquel extraño y milagroso encuentro. De pronto, un ruido distinto rompió la monotonía del viento y la lluvia, el distante ronroneo de un motor. Era apenas un murmullo en la inmensidad de la tormenta, pero suficiente para captar la atención de Espíritu. Su cabeza se alzó, sus orejas giraron hacia el sonido, y una chispa de esperanza asomó en su mirada profunda y serena. Poco después, las luces de un coche comenzaron a cortar la niebla y la lluvia, acercándose por la carretera. El vehículo se detuvo bruscamente, sus faros iluminando la escena que debía parecer completamente irreal, un imponente semental negro, de pie bajo la tormenta, cubriendo con su cuerpo a un bebé humano, envuelto en una manta empapada y tembloroso de frío. Del coche salió una mujer corriendo, su rostro reflejando una mezcla de desesperación y esperanza que había crecido en su pecho durante aquellas eternas horas de búsqueda. Su corazón latía con una intensidad desbordante, y sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en la figura diminuta que yacía bajo el refugio improvisado de Espíritu. Ella había perdido a su hijo en medio del caos de la tormenta y había recorrido kilómetros, temiendo que jamás lo encontraría. Pero ahora, en el último lugar donde esperaba encontrarlo, su bebé estaba allí, a salvo, custodiado por una criatura salvaje. Con pasos cuidadosos, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustar al caballo, la mujer se acercó lentamente. Su mirada se encontraba entre Espíritu y el bebé, sin poder creer la escena que tenía ante sus ojos. Espíritu, aunque alerta, permaneció inmóvil, como si comprendiera que aquel reencuentro era lo único que podía liberar su corazón de la responsabilidad que había asumido. Sus ojos y los de la madre se encontraron un instante, y aunque no mediaran palabras, había en esa mirada un entendimiento tácito, una promesa silenciosa de respeto y gratitud. La mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas, extendió los brazos hacia su hijo. Lo recogió con cuidado, sus manos temblorosas y su voz quebrada por la emoción mientras lo estrechaba contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo y alivio. El bebé, al sentir el calor y la familiaridad de los brazos de su madre, se acurrucó contra ella, dejando escapar un suspiro débil pero lleno de paz. El miedo que había envuelto su pequeño cuerpo durante tantas horas desapareció en un instante, reemplazado por la protección y el amor que solo ella podía ofrecerle. Mientras la madre consolaba a su hijo, Espíritu observaba la escena en silencio, su porte majestuoso y su mirada serena reflejando la calma de quien sabe que su tarea ha sido cumplida. Había protegido a esa pequeña vida en su momento más vulnerable y ahora, viendo a madre e hijo reunidos, comprendía que su deber había llegado a su fin. Con un suave movimiento, Espíritu giró sobre sus patas, alejándose con dignidad hacia donde lo esperaba su manada, que observaba desde la distancia, respetando el instante sagrado del reencuentro. La madre, alzando la vista, siguió con la mirada la silueta del caballo que se alejaba.
Sabía que estaba presenciando algo profundamente simbólico, un acto que no podía explicarse con palabras. Un animal salvaje, una criatura que, en cualquier otra circunstancia, habría huido de la presencia humana, había cuidado de su hijo y le había devuelto la vida. Sintió un agradecimiento tan profundo que ni siquiera el lenguaje podía expresar. Espíritu, al llegar junto a su manada, lanzó un suave relincho, como si anunciara que todo estaba en orden. Los otros caballos lo rodearon, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y curiosidad por lo que acababa de ocurrir. Uno a uno, los caballos se alinearon detrás de su líder, listos para seguirlo una vez más a través de la llanura, hacia el refugio que los aguardaba. La madre, aún con su hijo en brazos, los vio desaparecer entre la niebla y la lluvia, hasta que solo quedaron las sombras de sus cuerpos en el horizonte. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora estaba en paz. Sabía que jamás podría olvidar aquel momento, la figura de espíritu de pie bajo la tormenta, protegiendo a su hijo como si fuera parte de su propia manada. Finalmente, se dirigió de regreso al coche, su bebé dormido en sus brazos, seguro y en paz. Antes de cerrar la puerta, lanzó una última mirada a la inmensidad de la llanura, con la vaga esperanza de ver una vez más al noble semental que había salvado a su hijo. Pero solo el silencio y la bruma se extendían ante ella. Al cerrar la puerta, comprendió que no necesitaba ver a Espíritu nuevamente para saber que siempre estaría ahí, en esas tierras indómitas, galopando libre con su manada. Como un guardián silencioso de todo lo que era sagrado y puro en la naturaleza. Mientras arrancaba el coche y se alejaba de la carretera, la madre llevó la mano a su pecho, agradecida por el encuentro que había cambiado su vida para siempre. Había sido un día oscuro y tormentoso, pero en medio de la tempestad había encontrado algo más profundo y luminoso de lo que jamás hubiera imaginado. Espíritu, el caballo salvaje, había demostrado con su acto noble que la naturaleza guarda secretos que solo pueden revelarse en los momentos más inesperados. Días después de aquel encuentro extraordinario, la madre no podía apartar de su mente la imagen de Espíritu, el imponente semental negro que había protegido a su hijo bajo la tormenta. El recuerdo de esa criatura salvaje inclinada sobre su bebé, actuando como un guardián en el momento de mayor vulnerabilidad, había dejado una huella indeleble en su corazón. Y aunque su vida había vuelto a la normalidad en apariencia, ella sentía que algo profundo había cambiado en su interior. Lo que inicialmente fue una mezcla de gratitud y asombro se transformó en una fuerza arrolladora que no podía ignorar. La madre comprendió que había sido testigo de algo más que un acto de compasión animal. Espíritu y su manada le habían mostrado una conexión entre el ser humano y la naturaleza que no se podía ignorar ni tomar a la ligera. Era como si el semental, al cuidar de su hijo, le hubiera entregado una misión, un propósito que solo ella podía llevar a cabo. Sin perder tiempo, comenzó a investigar sobre los caballos salvajes de la región y las condiciones de su hábitat. Descubrió, con gran preocupación, que los terrenos donde la manada de espíritu vivía y corría libremente estaban siendo amenazados por la expansión agrícola y proyectos de desarrollo. Parcelas de tierra que habían sido refugio de estos animales durante generaciones estaban en riesgo de desaparecer bajo el avance implacable de la urbanización. Determinada a proteger a Espíritu y a su manada, la mujer tomó la decisión de actuar. Al principio, no sabía cómo empezar, pero la imagen de Espíritu le daba la fuerza que necesitaba. Comenzó por reunirse con habitantes locales que compartían su preocupación por la conservación de los caballos salvajes. Juntos, formaron una comunidad de apoyo, personas de diversas edades y profesiones, unidas por un respeto común hacia la vida salvaje y la necesidad de preservar el equilibrio natural de la región. Inspirada por la causa, la madre organizó campañas para recaudar fondos y sensibilizar a la gente sobre la importancia de proteger el hábitat de Espíritu y su manada. Comenzó a dar charlas y a compartir la historia del caballo que había salvado a su hijo, relatando cómo este noble animal había actuado como protector en un momento crucial. Su historia tocaba el corazón de quienes la escuchaban, y poco a poco, su causa comenzó a ganar seguidores. Pronto, los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia. La imagen de un caballo salvaje que protegía a un bebé en medio de una tormenta se volvió un símbolo de la lucha por la conservación, y el mensaje de la madre se extendió más allá de su comunidad.
Las personas empezaron a verla no solo como una madre agradecida, sino como una defensora incansable de los derechos de los caballos salvajes y de la preservación de las tierras naturales. Convencida de la importancia de educar a las nuevas generaciones, la mujer llevó su mensaje a las escuelas, contando a los niños la historia de Espíritu. A través de charlas, talleres y actividades en la naturaleza, enseñó a los más jóvenes a respetar y valorar a los animales salvajes, mostrándoles que la relación entre humanos y la vida natural podía ser profunda y significativa. Inspiró a muchos niños y niñas a interesarse por el medio ambiente, a querer proteger el mundo que los rodeaba y a entender que, como guardianes de la naturaleza, tenían un papel esencial. Su trabajo no tardó en generar resultados. La comunidad, cada vez más comprometida, comenzó a organizar protestas pacíficas y a firmar peticiones en defensa del territorio de los caballos. La causa se hizo tan poderosa que llegó a oídos de las autoridades locales, y finalmente, gracias a la presión de la comunidad y al creciente interés público, los terrenos donde vivían Espíritu y su manada fueron declarados zona protegida. Cualquier intento de desarrollo o intervención humana fue prohibido en aquellas tierras, asegurando así un futuro para los caballos salvajes. La mujer sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo el favor que Espíritu le había hecho al salvar a su hijo. Pero su impacto no se detuvo allí. Con el tiempo, su historia inspiró a personas de otros lugares, y lo que había comenzado como un movimiento local se transformó en una causa de conservación a nivel nacional e incluso internacional. Otras áreas que también albergaban caballos salvajes fueron objeto de protección y respeto gracias a sus esfuerzos y al mensaje que había sabido transmitir. Un día, al recordar aquella tormenta que cambió su vida para siempre, la mujer se dio cuenta de que el encuentro con Espíritu no solo le había devuelto a su hijo, sino que también le había revelado un propósito de vida. Espíritu, el caballo salvaje, había despertado en ella una pasión por proteger lo salvaje, por devolverle a la naturaleza el espacio y el respeto que merecía. Y, en algún lugar de aquellas llanuras, Espíritu y su manada seguían galopando libres, sus cascos resonando sobre la tierra que ahora, gracias a los esfuerzos de la madre y de todos los que se habían unido a su causa, sería su hogar para siempre. Así, la mujer comprendió que había encontrado su misión, proteger a los seres que, un día, habían protegido a los suyos. El esfuerzo incansable de la madre había dado sus frutos. Años después de aquel encuentro en la tormenta, las tierras donde vivía la manada de Espíritu seguían siendo un refugio sagrado para los caballos salvajes y la biodiversidad que allí habitaba. La historia del semental que había salvado a un bebé había resonado en el corazón de tantas personas que ahora formaba parte de una leyenda local, contada y transmitida de generación en generación, y con ella, un mensaje de amor y respeto por la naturaleza. La madre, que se había convertido en una activista reconocida, continuaba su labor, no solo como defensora de los caballos salvajes, sino como una educadora apasionada. Cada año, visitaba escuelas, parques y centros comunitarios, donde contaba la historia de Espíritu y la misión que él le había inspirado. En cada charla, capturaba la atención de niños y jóvenes, quienes escuchaban con asombro y fascinación el relato del caballo que, en medio de una tormenta, había protegido a su hijo como si fuera uno de los suyos. A través de programas educativos, talleres y visitas al santuario natural que había ayudado a crear, la madre enseñaba a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar el mundo natural. Los niños que la escuchaban no solo aprendían sobre la vida de los caballos salvajes y la flora y fauna de las llanuras, sino que también comprendían que cada ser vivo tenía un papel en el equilibrio del ecosistema. Se inspiraban en el ejemplo de Espíritu, un símbolo de fuerza y compasión, para entender la responsabilidad que tenían como guardianes del planeta. Con el tiempo, la historia de Espíritu trascendió fronteras, y su imagen se convirtió en un emblema de la resistencia y la bondad de la vida salvaje. Documentales, libros y artículos relataron la historia de aquel caballo salvaje que, al proteger a un bebé, había iniciado un movimiento de conservación. La madre recibió mensajes de personas de todas partes del mundo que se sentían tocadas por su relato y querían sumarse a la causa. La historia de Espíritu había hecho ver a muchos que los animales no solo eran parte del entorno, sino seres dignos de respeto y consideración, con un lugar propio en el mundo que debía ser protegido.
Gracias a su trabajo y al movimiento que había crecido a su alrededor, otros hábitats que albergaban manadas de caballos salvajes también fueron protegidos, creando corredores naturales donde estos animales podían vivir y desplazarse libremente. Los esfuerzos de conservación también alcanzaron otras especies que habitaban esas tierras, desde pequeños mamíferos hasta aves migratorias, asegurando un equilibrio que beneficiaba a todo el ecosistema. Pero la mujer no se detenía en los éxitos. Sabía que la verdadera victoria radicaba en el cambio de conciencia, en la semilla de respeto que había logrado sembrar en tantas personas, especialmente en los jóvenes. Su visión era clara: enseñar a las futuras generaciones que la naturaleza era un tesoro invaluable, que el respeto y la convivencia armónica con los seres salvajes era posible, y que, al protegerlos, nos protegíamos a nosotros mismos. Los niños y niñas que escuchaban su historia crecían con una conexión especial hacia la vida silvestre. Inspirados por la figura de Espíritu, algunos se convirtieron en biólogos, ecologistas y guardaparques, mientras que otros, desde distintas áreas, apoyaban la causa de la conservación. Así, el legado de Espíritu no solo perduraba en las praderas, donde su manada galopaba libre, sino también en los corazones y las acciones de aquellos que habían sido tocados por su historia. En su última visita al santuario natural, la madre caminó entre los campos abiertos donde había dejado tantas horas y tantos recuerdos. Mientras observaba la llanura, vio en la distancia a un grupo de caballos salvajes corriendo, sus figuras esbeltas y poderosas destacándose contra el cielo despejado. Al frente de ellos, un joven semental negro galopaba con una energía desbordante, su pelaje brillando bajo el sol, recordándole al querido Espíritu que había cambiado su vida. La historia de Espíritu y su bondad inesperada había sembrado una esperanza profunda en la comunidad, una visión de un futuro en el que humanos y naturaleza pudieran coexistir en armonía. Así, el legado de Espíritu se mantendría vivo, resonando en cada relincho que surcaba las llanuras, en cada niño que crecía amando la vida silvestre, y en cada generación que aprendía a proteger el mundo natural. Porque, al final, la historia de un caballo salvaje que encontró a un bebé en una noche de tormenta no era solo un relato extraordinario, sino un recordatorio de que el amor, la protección y el respeto por la vida son valores universales, y que en el mundo natural, muchas veces, encontramos las lecciones más puras sobre cómo ser mejores seres humanos.